A ver, imaginemos por un momento que el llanto de un niño no es una simple alarma que hay que apagar rápidamente para que deje de molestar, Ujú. sino que es un mensaje casi político. Esa Mm. es la premisa radical que tenemos hoy sobre la mesa. Y es una premisa que choca bastante con lo que solemos escuchar, la verdad. Totalmente, porque normalmente cuando se piensa en arreglar algo que no funciona en la crianza o en el aula, la tendencia es buscar un manual de instrucciones binario, ¿no? En Ujú. plan, una luz roja parpadea, aplicas una técnica rápida y ¡hala! El problema desaparece. Claro, la solución mágica. Eso es. Pero el análisis a fondo que traemos hoy nos sumerge en un panorama muchísimo más complejo. Vamos a explorar un material de origen fascinante. Es un plan de estudios completo titulado Educación socioemocional en la primera infancia. Un título que ya promete, desde luego. Ya te digo. Vale, vamos a desgranar esto porque el objetivo de esta inmersión es entender cómo este texto redefine por completo la experiencia infantil. Pasa de esa idea de gestionar simples rabietas a, digamos, cartografiar verdaderos territorios emocionales. Y para comprender la magnitud de esa redefinición, pues resulta fundamental fijarse en los cimientos del curso, porque lo que hace este material es cruzar disciplinas que, bueno, que raramente dialogan entre sí. Ujú. Por un lado, extrae principios de la neurobiología y la neuroafectividad. Se apoya en investigaciones de figuras enormes como Antonio Damasio o Jack Panksepp para mapear cómo se desarrolla el cerebro. Vale. Y por otro lado, entrelaza toda esa base biológica tan científica con la pedagogía crítica. De hecho, cita explícitamente a Paulo Freire. Madre mía. Y aquí, a ver, creo que es importantísimo hacer una aclaración para quienes nos escuchan. Sí, por favor. Para mantener el rigor de nuestro análisis, hay que subrayar que el texto original posee un enfoque sociocrítico extraordinariamente marcado. Es decir, argumenta que las emociones encierran mensajes políticos y aborda de frente cuestiones de clase y de género. Y, a ver, nuestro propósito en este programa, que quede claro, no es tomar partido. No estamos aquí para validar ni refutar esas posturas ideológicas, Exacto. sino para informar, diseccionar de manera totalmente imparcial cómo el currículo articula estas ideas y qué mecánicas prácticas propone para el día a día. Eso es. Queremos explorar la mecánica de este planteamiento, sin más. Vale, pues, espera. Neuroafectividad y pedagogía crítica. Para que todo el mundo esté en la misma página, básicamente el curso está cruzando el escáner cerebral con la justicia social, ¿verdad? Pues es una síntesis perfecta, la verdad. Analiza el cableado del cerebro, sí, pero sin ignorar que ese cerebro se está desarrollando dentro de una estructura social con unas reglas de poder muy, muy específicas. Ostras, es que esa base cambia por completo las reglas del juego. Y para entender realmente la aplicación práctica de esto, yo creo que el primer paso lógico es ver cómo el texto redefine lo que es una emoción en sí misma. Claro, porque el módulo 1 va directo a eso. Exacto, porque se aleja a años luz de la visión conductista tradicional, esa que, bueno, que solo busca premios y castigos para modificar la conducta visible. Ujú. La premisa central que plantea es que no existen emociones buenas ni malas. Las conceptualiza como sistemas de supervivencia relacional y marca unos hitos de desarrollo que me parecieron fascinantes. Son interesantísimos, sí. Señala que de 0 a 2 años dominan respuestas primarias, ¿no? Como la angustia o la alegría. Eso es. De 2 a 4 emergen la rabia y el orgullo. Y ya entre los 4 y 6 años aparecen emociones de una tremenda complejidad, como la culpa y el sentido de la justicia, que a mí me sorprendió. Y la razón por la que estas emociones evolucionan en ese orden exacto tiene una explicación neurológica profunda. A ver, cuéntanos. Pues mira, de 0 a 2 años el cerebro humano opera casi exclusivamente desde la amígdala y el tronco encefálico. Son reacciones puras de supervivencia biológica, En plan, tengo hambre, lloro. tal cual. Reaccionan ante la presencia o ausencia de necesidades básicas. Sin embargo, entre los 2 y los 4 años, el niño desarrolla el sentido del yo, la autonomía. Ah, claro, la famosa etapa de las rabietas, ¿no? Exacto. Esa conciencia de ser un individuo separado es lo que permite que nazca el orgullo cuando logra algo por sí mismo o la tremenda rabia cuando su voluntad choca con un límite que le pone el adulto. Tiene todo el sentido. Y fíjate, a partir de los 4 años entra en funcionamiento la teoría de la mente. Es decir, la capacidad de entender que las otras personas tienen pensamientos y sentimientos distintos a los tuyos. Claro. Es ese salto cognitivo el que hace posible experimentar la culpa por haber dañado a otro o la indignación ante una injusticia. Y lo que me parece fascinante de este enfoque es que justo cuando se produce ese despertar cognitivo tan potente, el curso introduce su perspectiva sociocrítica.
Sostiene que a medida que los niños atraviesan estas etapas biológicas, las estructuras sociales actúan como un embudo. Un embudo muy estrecho, además. Sí. Un embudo que filtra qué emociones son aceptables y cuáles deben ocultarse. Argumenta que las expectativas de clase y, muy especialmente, los roles de género dictan lo que a un cuerpo infantil se le permite expresar en público. Totalmente. El material incide en cómo se instaura un estereotipo tremendamente rígido. Ese mandato clásico de que los niños no lloran y las niñas no se enfadan, básicamente forzando a los chicos a reprimir el miedo o la tristeza y a las niñas a silenciar su indignación o su rabia. Y esa imposición externa es precisamente lo que el texto identifica como una fuente primaria de desregulación. Porque claro, al negar la expresión genuina de una emoción, la emoción no se esfuma por arte de magia. Ya, no desaparece. No, simplemente se enquista en el cuerpo. Ostras, es como... a mí no gusta pensarlo como si las emociones fueran un idioma extranjero. El enfoque clásico de la disciplina suele intentar poner el televisor en mute. Sí, silenciar la molestia y punto. Exacto, que el entorno adulto esté tranquilo. Este curso, en cambio, propone aprender a traducir lo que el niño está diciendo a gritos, entendiendo que ese lenguaje está dictado por su biología, pero censurado por las reglas invisibles de la sociedad. Qué buena analogía, de verdad. Y esta influencia del entorno social no es solo una teoría filosófica bonita, tiene un impacto directo y medible en el cuerpo del niño. Sí, y eso nos lleva a un concepto súper llamativo del texto, que es el cuidado informado en trauma. Exacto. El material profundiza muchísimo en la neurobiología del estrés, basándose en estudios muy rigurosos, y establece una frontera biológica fundamental, la diferencia entre el estrés tolerable y el estrés tóxico. Vale. ¿Y dónde está la línea? Pues mira, el estrés tolerable es parte natural del crecimiento. Surge de frustraciones diarias, pues que un bloque de construcción se caiga o no conseguir un turno en el tobogán. Lo típico del día a día en un parque, vamos. Eso es. Ahí el cerebro libera cortisol, la hormona del estrés. Pero, y aquí está la clave, ocurre en presencia de un adulto protector que actúa como amortiguador. ¿Vale? Ese adulto ayuda al niño a procesar la frustración y el sistema nervioso vuelve a su estado basal. El problema, el gran problema, surge con el estrés tóxico. Que entiendo que es cuando no hay amortiguador. Exactamente. Se define como una activación extrema y prolongada del sistema de alerta del niño sin la presencia de ese adulto que regule la situación. Es decir, el cortisol inunda el cerebro en pleno desarrollo sin ninguna red de seguridad. Madre mía. Y eso, literalmente, altera la arquitectura neuronal a largo plazo. ¡Qué fuerte! Y para visualizar cómo ese entorno potencia o amortigua el estrés, el curso propone una actividad práctica para los educadores que, de verdad, me pareció brillante. Les exige elaborar un mapa corporal y social de una emoción difícil. Sí, el ejercicio del mapa. Como puede ser una rabieta de rabia intensa. Consiste en observar a un niño en el aula y dibujar físicamente cómo se siente esa emoción. Pues la tensión de la mandíbula, la respiración entrecortada, los puños cerrados. Pero la clave de la actividad está en el mapa social. Obliga al educador a anotar detalladamente qué condiciones del aula disparan esa respuesta física y cuáles ayudan a atenuarla. Es un cambio de paradigma total. Total y absoluto. Entenderse como una reacción directa a la ecología de la habitación. Y ese mapa subraya una causalidad que es ineludible. El elemento más determinante en la ecología de cualquier habitación donde haya un niño es el estado emocional del adulto a cargo. Claro, el adulto no es solo un supervisor que mira desde arriba. Es el filtro principal a través del cual el cerebro infantil evalúa si el mundo es seguro o si es una amenaza. Y claro, una vez que se entiende que la biología del niño responde directamente a su entorno, la pregunta natural es, ¿cómo funciona exactamente esa influencia invisible? Y eso introduce en el módulo 2 el papel del adulto no como un jefe que dicta órdenes, sino como un espejo que corregula. Y aquí entramos de lleno en la neurociencia de la sincronía, que es un fenómeno fisiológico que se puede medir. Wow. Verás, los seres humanos poseemos un mecanismo inconsciente de evaluación del riesgo, llamado neurocepción. Neurocepción, vale. Un niño pequeño escanea constantemente el sistema nervioso de sus cuidadores para saber si debe estar en alerta o no. O sea, son como radares andantes. Literalmente. Cuando un educador se estresa, sus cuerdas vocales se tensan y cambia el tono de voz. Su respiración se vuelve torácica, muy superficial, y sus microexpresiones faciales se vuelven súper rígidas. Nos ha pasado a todos.
Pues las neuronas espejo del niño captan esas señales milimétricas e interpretan que hay un peligro inminente. Ostras. Y eso dispara su propio ritmo cardíaco y bloquea por completo su capacidad de razonar. En cambio, si el adulto exhala profundamente, relaja los hombros, transmite una señal biológica de seguridad. Es como si le dijera a su sistema nervioso, tranquilo, no hay leones en la cueva. Exacto. Por este motivo, el texto marca una línea roja enorme entre la autoridad democrática, que emplea consecuencias lógicas desde la calma, y el autoritarismo. El de toda la vida. Claro, el que recurre a gritos o castigos humillantes, porque esos castigos no educan, simplemente activan la respuesta de pánico en el cerebro del niño. Vale, toda esta explicación sobre la sincronía y la corregulación tiene un sentido científico aplastante, no lo niego, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo planteando un cuestionamiento muy realista que cualquiera se haría. A ver, dispara. Todo esto suena fantástico en la teoría, es casi poesía, pero la realidad en las aulas o en las casas es agotadora. Los educadores y cuidadores sufren sobrecarga, estrés crónico, fatiga. Vamos, que están quemados. ¿El curso realmente espera que sean monjes budistas todo el tiempo, que jamás pierden la paciencia ante una rabieta? Pues mira, me alegra que saques esto porque el documento es plenamente consciente de la condición humana y diseña sus estrategias contando con ese nivel de agotamiento. Menos mal. De hecho, uno de sus objetivos principales es desmantelar lo que denomina el mito de la perfección adulta. Y la respuesta a esta duda tuya se ve súper clara en el caso 3 de la evaluación. Ah, sí, el caso 3. El escenario es este. Tienes a un adulto sobrepasado por el cansancio, interactuando con una niña de 5 años, que, al no conseguir el juguete que quiere, le grita a la cara: «¡Eres tonta!». Uf, tela, esa es difícil de gestionar. Muchísimo. El impulso natural, puramente biológico, de ese adulto es entrar en modo de ataque y reprender con dureza. Pero el curso no le pide al educador que reprima su enfado de forma mágica. Lo que le da es un protocolo de contención en 2 fases. Vale, La intervención en caliente y la reparación en frío. y esa división me parece crucial, porque intentar razonar en medio de un incendio emocional suele terminar en desastre absoluto. Totalmente. En la fase en caliente, el único objetivo es evitar que el adulto dañe al niño con una reacción desproporcionada. Se prescribe una pausa física de 5 segundos. Contar hasta 5, literal. Sí. Y el adulto debe desviar la mirada ligeramente para no resultar amenazante. Y entonces verbalizar su propio estado diciendo en voz baja: «Ahora mismo estoy muy enfadada. Necesito beber agua para pensar». Wow. Toma un poco de distancia física, pero manteniéndose en el mismo espacio visual para no provocar ansiedad por abandono. Y en ese instante de máxima tensión, ojo, no se intenta dar ninguna lección moral ni aplicar ningún castigo. Claro, es como poner un cortafuegos en un bosque. O sea, no estás apagando el incendio todavía, pero evitas que las llamas salten a tu propio sistema nervioso y arrasen con todo. La analogía es buenísima y muy precisa, porque el verdadero trabajo pedagógico ocurre en la fase en frío, que puede ser, pues, 10 o 15 minutos después, cuando ambos córtex prefrontales vuelven a estar operativos. Cuando ha bajado el suflé. Eso es. Ahí el adulto se arrodilla, establece contacto visual a la misma altura de la niña y ejecuta la reparación crítica. Se disculpa explícitamente. Dice algo como: «Antes me he enfadado mucho y he levantado la voz. Lo siento, no está bien gritar. Empezamos de nuevo». ¡Qué fuerte! Y a continuación, negocian una alternativa. Acuerdan una señal física. Por ejemplo, que la próxima vez que la niña sienta mucha frustración por un turno, le tocará el hombro al adulto en lugar de insultar. Ya. Al pedir perdón, el adulto modela que es humano desbordarse, pero que la responsabilidad ineludible es reparar el daño causado en la relación. Es que esa disculpa rompe por completo la dinámica de poder clásica. En lugar de exigir sumisión mediante el miedo a un castigo, pues fomenta la conexión a través de la vulnerabilidad compartida. Efectivamente. Pero claro, una vez que queda claro que el adulto primero debe regularse a sí mismo y reparar sus errores, surge una necesidad práctica. Y aquí entramos en el módulo 3. ¿Qué herramientas tangibles se utilizan con los niños en el día a día para evitar el castigo clásico? Porque si se elimina lo tradicional, hay que dar alternativas. Y el curso es tajante prohibiendo métodos como la famosa silla de pensar. Sí, es muy categórico con eso. Y la prohibición de la silla de pensar se fundamenta de nuevo en la neurobiología pura y dura. A ver,
Cuando un niño de 3 o 4 años sufre una crisis emocional grave, su córtex prefrontal, que es el área responsable de la lógica y la reflexión, está literalmente inhibido. Está atrapado en la amígdala, Bloqueado total. bloqueadísimo. Mandarlo a sentarse solo asume erróneamente que tiene la capacidad biológica de reflexionar sobre su comportamiento en ese momento. ¿Qué es pedir peras al olmo? Total. Lo único que el niño procesa ahí es el aislamiento. Aprende que su malestar molesta al grupo y que el afecto del adulto está condicionado a su docilidad. Qué duro suena así. Para sustituir esto, el texto promueve el rincón de la calma, que es un espacio reconfortante dentro del aula provisto de elementos sensoriales. Y además recalca el uso del lenguaje emocional situado, que va mucho más allá de poner etiquetas simples. Claro, no vale a decir, estás triste y ya. Exacto. Hay que narrar la causalidad. Veo que estás triste porque querías ese cuento y lo tiene otro compañero. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ver cómo esto aterriza en la realidad diaria resulta revelador especialmente frente a casos complejos. Y me acuerdo del caso 4 del material. Ese caso es fundamental. Sí, describe a un niño de 3 años que presenta posibles rasgos de trastorno del espectro autista. Tiene dificultades significativas con el lenguaje y sufre unas rabietas, unas explosiones emocionales intensísimas cada vez que suene la campana de recoger la clase. Ujú. El método tradicional simplemente lo penalizaría por no obedecer y recoger. Sin embargo, la intervención que diseña el curso aquí es de una precisión quirúrgica. Es que el currículo analiza el comportamiento desde la empatía neurológica. Identifica que para este niño en concreto, el sonido de la campana es una agresión sensorial directa. Le duele físicamente. Claro, y la transición abrupta le genera un pánico profundo. Entonces, la estrategia abandona la imposición verbal y se centra en la previsibilidad. Emplean herramientas de anticipación visual. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues le muestran una tarjeta con el dibujo de los juguetes y una campana tachada. Se la enseñan 5 minutos antes de terminar y de nuevo 2 minutos antes. Claro, evitando depender de la voz del adulto. Que para un niño con estas características en un momento de estrés, imagino que puede ser procesada como simple ruido ambiental, ¿no? Exactamente. Se vuelve ruido. Y sumado a esa anticipación visual, instauran una canción de transición constante, una melodía específica tipo aguardar, que se canta siempre a la misma hora, creando una rutina acústica segura. ¡Qué maravilla! Pero oye, si a pesar de estas adaptaciones el sistema del niño colapsa, ahí es cuando entra en juego el rincón de la calma. Pero la diferencia fundamental es que no se le envía allí como un exilio. No es un castigo encubierto. Para nada. El educador lo acompaña, permitiéndole llevar un objeto de apego y ofreciéndole unas botellas sensoriales llenas de purpurina líquida para ayudar a que su ritmo cardíaco descienda observando ese movimiento lento. ¡Guau! Y la norma inquebrantable aquí es no obligarle a recoger bajo ningún concepto hasta que su respiración y su cuerpo muestren señales claras de haber recuperado la estabilidad. Es que esa búsqueda del motivo oculto tras la conducta me conecta también con el caso 1, el de Tomás. ¿Así? El niño de 2 años que se dedica a tirar sistemáticamente todos los juguetes al suelo, llorando a gritos si alguien intenta impedírselo. La reacción automática de la sociedad suele ser colgarle una etiqueta rapidísimo, en plan, ¿es agresivo o solo quiere llamar la atención? La etiqueta fácil. Sí. Y el texto prohíbe usar la palabra agresivo a los 2 años de edad. En su lugar exige que el adulto actúe como una especie de detective y se haga varias preguntas. Es que a esa edad el lanzamiento de objetos raramente es un acto de malicia calculada. Ya, no es un plan maquiavélico. Para nada. El manual instruye al observador a descartar 3 factores. Primero, hay una sobreestimulación en el entorno que el niño intenta comunicar. Segundo, carece de vocabulario para pedir ayuda, y el impacto sonoro del juguete es su única forma de interactuar. Claro, hacer ruido para que le mires. Y tercero, que a menudo es lo más probable, está atravesando una fase natural de experimentación. Está fascinado por la ley de la gravedad y la causa y efecto. Total. Cuando se cambia el paradigma y se deja de preguntar cómo castigo esta falta de respeto para pasar a indagar qué necesidad del desarrollo está intentando cubrir con esta acción, pues la tensión desaparece por completo de la ecuación educativa. Es fascinante. Pero, a ver,
abordar estas tácticas a nivel individual ya supone un giro radical. Sin embargo, el nivel de exigencia sube considerablemente en el curso cuando la regulación emocional individual choca de frente con los prejuicios y los problemas sociales de un grupo entero. Porque los niños no viven en una burbuja, son esponjas que absorben todas las tensiones del mundo exterior. Y eso abre la puerta al manejo de conflictos, al género y a las famosas asambleas restaurativas. Y fíjate que aquí es donde la pedagogía crítica del material cobra todo su sentido. Se examina muy bien a través del caso 2. Tenemos a una niña de 4 años que expresa miedo hacia los niños varones de la clase porque siempre juegan a peleas de superhéroes en el patio, dándose empujones. Lo de siempre. Sí. El enfoque tradicional, muy adultocéntrico, tendería a minimizar la situación. Le dirían a la niña que son cosas de chicos o que solo están jugando, lo cual invalida totalmente su percepción del riesgo. O la otra opción es prohibir el juego de superhéroes por decreto, ¿no? Exacto, que tampoco soluciona la raíz cultural del problema. Pero el currículo, en cambio, propone una intervención estratificada. O sea, validar su miedo por un lado, pero intervenir en el juego de los niños por otro. Eso es. El primer paso es validar sin fisuras el temor de la niña, asegurándole que es normal que tanta brusquedad le asuste. Y posteriormente, el educador no confisca los muñecos. Se infiltra en el juego de los niños aplicando lo que llaman la pedagogía de la pregunta. ¿Y cómo se hace eso en el patio? Pues se sienta con ellos en el suelo y les plantea, oye, ¿los superhéroes solo usan la fuerza bruta? ¿Qué otras cosas hacen para ayudar a la ciudad? Ah, qué inteligente. Claro, a través del diálogo se reconduce la narrativa del juego desde esa dominación violenta hacia dinámicas de cooperación, de rescate o de curar a los heridos ficticios. Y además el documento recomienda integrar literatura en el aula que subvierta esos roles para desvincular la idea de que masculinidad es igual a agresividad. Me encanta. Usan el roce natural de la convivencia diaria como materia prima para construir valores colectivos. Totalmente. Sin embargo, hay un escenario en el documento, el caso 5, que de verdad me pareció de una tensión altísima. ¿El de la asamblea? Sí. Se propone organizar una asamblea grupal con niños de 5 años en un barrio que sufre una altísima tasa de violencia policial y exclusión social. Y durante el círculo, de forma espontánea, varios menores empiezan a hablar del miedo que pasan en sus casas o en las calles de su entorno. Es un momento delicadísimo. Ya te digo. Ante una situación así, el riesgo de revictimizar a un menor, forzándolo a exponer un trauma profundo ante toda la clase, parece gigante. ¿Cómo sugiere el texto manejar esto sin hacer más daño? Es una situación de extrema fragilidad, como dices. Y para manejarla, el texto despliega una estructura de asamblea minuciosamente protocolizada, diseñada para tejer un perímetro de seguridad infranqueable. Vale. Porque el propósito de la asamblea no es hacer una terapia psicológica invasiva, es ofrecer validación comunitaria. Se establecen reglas mecánicas muy firmes. Por ejemplo, se utiliza un objeto suave como un cojín peludo para marcar los turnos de palabra. Para dar orden visual. Sí, y físico. Y se arranca siempre con un ejercicio somático, como inflar un globo gigante imaginario con la respiración, para asegurar que todos los sistemas nerviosos parten de un estado basal de tranquilidad. Pero la clave para evitar profundizar en el trauma de los testimonios reside en una regla súper específica, ¿cierto? Sí, una regla de oro absoluta e innegociable. No preguntamos por qué, solo escuchamos. ¡Wow! Solo escuchamos. Exacto. Si un niño tiene el turno de palabra y declara que siente terror cuando llega la noche, nadie en el círculo, empezando por el adulto, por supuesto, tiene permitido indagar. No se piden detalles ni se buscan justificaciones. ¿Qué contención hay que tener ahí? Muchísima. Se recibe la emoción con respeto, pero se bloquea cualquier interrogatorio sobre el origen del suceso. Y fíjate, se garantiza además el derecho al mutismo absoluto. Pasar el cojín en silencio es una participación válida. Claro. La sesión concluye reafirmando el apoyo del grupo. Y evidentemente, el manual hace hincapié en que si el educador detecta una situación de peligro vital o desprotección grave en los relatos, está obligado a iniciar los protocolos de derivación a servicios sociales, pero siempre fuera de la asamblea, manteniendo intacto el blindaje emocional de los niños. Es que esta arquitectura de la asamblea invita a una reflexión que, para mí, trasciende por completo el ámbito infantil. O sea, esta premisa de construir un refugio donde alguien pueda verbalizar su miedo o su tristeza sin verse inmediatamente sometido a un escrutinio, sin tener que justificarse. Es una necesidad humana universal.
Si pensamos, no sé, en las dinámicas de una reunión de trabajo tensa o en un conflicto de pareja, sorprende la cantidad de fricciones que desaparecerían si, cuando alguien dice que está sobrepasado, aplicáramos esa misma regla. No preguntamos por qué, solo escuchamos. Totalmente cierto. En lugar de saltar a exigir explicaciones o a dar soluciones rápidas que invalidan lo que el otro siente. Y esa universalidad demuestra que las estrategias de este plan de estudios no buscan en modo alguno infantilizar el sufrimiento de los niños. Al contrario, aspiran a humanizar las relaciones sociales desde su cimiento más temprano. Enseña a alear la necesidad humana que siempre subyace debajo de una conducta difícil, sin importar si quien la emite tiene 3 años o 40. Los tres. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto, al observar el tapiz completo de las fuentes que hemos analizado en la inmersión de hoy? Desde los entresijos de la neurobiología y el córtex, pasando por las estrategias del rincón de la calma, hasta llegar a la gestión del trauma en las asambleas. Sí, Queda patente que la educación socioemocional, bajo esta óptica sociocrítica, no es un manual para fabricar niños silenciosos y convenientes para la tranquilidad nuestra, de los adultos. para nada. Es un tratado sobre la biología del estrés. Reclama la valentía necesaria para asumir y reparar los propios desbordes de quienes asumen la tarea de cuidar. Y sobre todo, propone diseñar espacios donde la expresión emocional no se conciba jamás como un delito que deba castigarse, sino como el único vehículo válido para alcanzar la comprensión mutua. Qué buen resumen. Y para anclar todo este análisis en un pensamiento de largo recorrido, conviene volver a la filosofía de Paulo Freire que mencionábamos al principio. Cierto. Freire defendía que la educación nunca es un acto de transferir información estática, sino la creación de condiciones para que los individuos construyan su propia libertad. El material coge esa premisa y la inyecta directamente en el torrente sanguíneo de las emociones infantiles. Qué potente. Lo cual deja flotando una reflexión de un calado enorme para quien quiera morder el anzuelo. Si tal y como sostiene todo este andamiaje, fuéramos capaces a nivel colectivo de erradicar el miedo, la penalización humillante y el reclamo de obediencia ciega como herramientas para controlar a los niños desde que nacen, Vale. ¿cómo de radicalmente diferente sería la estructura de la sociedad del futuro cuando esos mismos niños crezcan y sean los encargados de repartir el poder, mediar en los conflictos y administrar la justicia en nuestro mundo adulto? Ostras, es una de esas interrogantes que te cambian el foco por completo. Porque se partía de esa imagen de la máquina averiada, de la búsqueda desesperada de un botón que apagara la rabieta infantil. Pero la revelación más profunda de este recorrido es asumir que el ser humano no es un mecanismo que se deba arreglar ni silenciar a la fuerza. Así es. La experiencia humana es un territorio en constante evolución, y la verdadera tarea de quien acompaña no es extinguir el fuego rápido, sino aprender a leer con atención el mapa. Hasta el próximo análisis a fondo.